Vamos abriendo nuestra Biblia ahí en el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 10, verso 15, por favor. Amén, gloria a Dios. Vamos al verso 11, por favor. 11, verso 11. Mateo capítulo 10, verso 11, por favor. Dice así: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, dice la Escritura. Hay algunos conceptos que vamos a estar manejando el día de hoy, y de acuerdo a este texto, hermanos, las Escrituras nos dejan ver que si hay algo de lo que todo ser humano requiere, es precisamente de tener una paz celestial, una paz de armonía, una paz de tranquilidad. Eso es lo que requiere la persona. Tanto es así que el Evangelio fue diseñado precisamente y enviado a las ciudades, a las aldeas, a esos lugares donde existen personas con sus problemas muy cotidianos, a esos lugares donde existen personas que han resistido tanto a Dios, que han resistido tanto a la luz de su conciencia, que ya empezaron a interactuar con espíritus inmundos, a esos lugares donde ocurren cosas que tú dices, ¿será posible que esto pase? Sí pasa. Sí pasa. Hay cosas que suceden en esas casas, en esos cuartos, en esas habitaciones, y que precisamente Dios sabe que lo que ellos necesitan es una presencia llena de paz, llena de armonía, llena de tranquilidad. Eso es lo que necesitan. Dos, ¿por qué? Porque la vida, hermanos, la vida sigue. La vida tiene un curso. Y en cada momento de tu vida te vas a encontrar con circunstancias muy particulares, y algunas de ellas no van a ser de tu agrado para nada. Algunas de ellas desearías que nunca hubieran sucedido o que nunca fueran a pasar, pero la verdad es que sí van a pasar y sí van a suceder. Y eso es algo para lo cual tú tienes que entender que si de algo necesitas es precisamente del Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es la proclamación de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Evangelio es la buena noticia donde el Señor te invita a que puedas convencerte de tu maldad, que puedas arrepentirte, que puedas considerar que tus pecados pueden ser perdonados, que tu vida puede tener esperanza, puedes tener un cambio y obviamente ser permeado para los ataques demoníacos. Ese es el propósito del Evangelio, hermanos. Añadirte al cuerpo de Cristo, ser parte de la familia, amistarte con el Padre, perdonar tus pecados, quitarte el dominio que tiene el pecado sobre de ti. Ese es el propósito. Entonces, tenemos algunas palabras, algunos conceptos, por ejemplo, eirene. Eirene es el término griego para paz y significa una ausencia de conflicto. O sea, no es que no vas a pasar por conflictos, vas a pasar por conflictos, pero va a haber algo sobrenatural, algo muy de Dios, que aunque tú pases por el fuego, aunque tú pases por las aguas, la gente va a decir, ¿cómo le hace esa persona? ¿Cómo le hace esa familia? Esa mujer, ¿cómo puede soportar eso y se ve en santa paz? Eirene es la paz que Dios da y Dios te la quiere dar.
Te repito, porque no vas a poder evitar pasar por las circunstancias que ya están predispuestas para ti. Aunque no las busques, muchas de ellas tienen la intención de acercarte al Evangelio, de ayudarte, porque estás durmiéndote en tus laureles, estás despistado, estás creyendo que esto es lo único que hay, cuando honestamente este solamente es como la antesala al consultorio, la antesala al día del juicio, la antesala a la eternidad. Es todo. Entonces, todo lo que nos pueda estar pasando, nada más va a servir como una ayuda, hermano, para humillarnos y llevarnos a Dios. Entonces, paz es eirene, ausencia de conflicto, bienestar, tranquilidad, armonía. Eso es lo que Cristo quiere suministrar. Y hay una palabra que es venir, ¿verdad? Es parousia. Parousia significa la presencia de Dios, la visita oficial. Este término parousia se usaba en el mundo griego cuando, para describir la visita oficial de un rey, de un emperador, de un funcionario, ¿sí?, a una ciudad, marcando ese evento como importante. Entonces, cuando se externaba la parousia, decían, va a venir una visita oficial del rey, del gobernador, del monarca, y era un evento importante. Entonces, Jesús está tomando este ejemplo, y en ese texto, hoy no tenemos el retro, ¿verdad? Volvamos nuevamente, por favor, ahí el libro de Mateo, capítulo 10, en el verso 11, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién de ellas sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, fíjense cómo va Cristo, va en un término, en un son de amistad, de armonía, porque va saludando, ¿sí? Dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz, ¿qué dice? Vendrá sobre de ella. O sea, dice, se va a manifestar el eirene, la tranquilidad, ¿sí? Se va a manifestar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, quiero que entiendas que Dios conoce tu situación y Dios conoce lo que te aflige. Y Dios ha depositado esa paz en ciertas personas a las cuales envía a ese tipo de casos para que se pueda manifestar esa paz que necesita esa persona. Pero tú tienes, y yo tengo que tener mucho cuidado, porque aquí me dice que quien fuere digno, dice, esa misma paz va a reposar sobre esa persona. Lo vamos a ir viendo con mayor profundidad, pero dice, y si no fuere digno, por favor, y si no, dice, ya estamos ahí, vendrá sobre ella, y si no fuere digno, juntos, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora la palabra digno, axios, dice, si la persona le da el peso debido al mensaje que se le va a dar. Si la persona le da el valor equivalente al mensaje que se le está llevando, entonces indudablemente esa paz va a reposar sobre ella. Pero si esa persona no tiene el peso, el mismo peso en sus actitudes, en su forma de valorar, en su forma de guardar, de cuidar, dice, entonces eso que yo pretendía llevar a cabo, fíjate, es epistrefo, es revertir, volver, significa que no va a llegar a tu vida. Y este epistrefo quiere decir que esa paz que se pretendía suministrarte se regresa al propietario. Se le regresa a la persona que Dios envió. También dice que epistrefo, la palabra volver, significa hacer que un proceso retroceda. O sea, ¿te puedes imaginar? Tú necesitado de paz, tú lo que quieres es un consejo, tú lo que quieres es que tus ideas se aclaren, tú lo que quieres es que tus sentimientos no se ofusquen, y de repente, por no tener la actitud correcta, en retroceso, se va para atrás esa paz que Dios te quería dar. ¿Y sabes qué? Te quedaste en las mismas o peores condiciones. Entonces, a través de esos conceptos, nosotros vamos a estar viendo algunos ejemplos, y quisiera yo que pudieras estar muy, muy atento, porque esa parousia siempre ha estado Dios intentando dársela a los suyos. De hecho, no sé si recuerdes cuando a Jesús lo acaban de asesinar, y de repente han pasado los días y sus discípulos están en el aposento alto,
Y tú te acuerdas cómo estaban ellos, hermano. Ellos estaban espantados, oprimidos, entristecidos, como tú muchas veces y yo nos hemos sentido. Y en ese momento entra el Señor, atraviesa la pared, y lo primero que les hace es la parusia. Recibid el Espíritu, pasa a vosotros. ¿Sí se acuerdan, hermano? O sea, eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, dos regalos que da el Señor: el Espíritu y la paz. Eso nos da. ¿Cuántas personas, hermano, que no tienen el poder, no tienen el dominio propio, no tienen la capacidad, la fuerza para vencer ese carácter que ha generado muchos problemas a su persona, a sus hijos, a su esposa, a los que le rodean? ¿Cuánto no pagarían por tener el Espíritu Santo, que es el que da el poder? Esas personas que están perturbadas, que no duermen, que tienen que tomar pastillas, que siempre están oyendo cosas, que se la pasan toda la noche en vela porque no pueden dormir, ¿cuánto no darían por tener esa paz con la cual se puede dormir tranquilamente? Hermanos, hoy hay buenas noticias. Esas no se pueden vender. Esas las regala Cristo. Esas Cristo las suministra gratuitamente. O sea, tú no tienes que estarte dando el toque para irte a dormir. Tú no tienes que estar inyectándote, tomándote pastillas para irte a dormir. No tienes que hacer eso. No te tienes que llevar a todos tu familia que se acueste contigo porque te da miedo. No tienes que hacer eso. El Evangelio es la buena noticia donde Cristo quiere suministrar esa paz, esa tranquilidad. ¿Me explico? Entonces, es importante que lo podamos entender, pero mucho va a depender del peso que tú le des, del valor que tú le des a esa visitación de parte del Espíritu Santo. Vamos a orar. Abba Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esa parusia, Señor amado, de paz, de tranquilidad, de armonía que has puesto en nuestro corazón y que pones al alcance de cada uno de mis hermanos según su necesidad. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos para que se pueda, Señor amado, suministrar esa gracia para cada uno de nosotros, que también puedas restringir todo aquello que perturba, Señor, Padre amado, en el mundo espiritual este lugar. Danos la gracia de movernos en tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos ejemplos de personajes que portan esa parusia. Amados padres, ustedes deberían de ser portadores de la parusia. Ustedes, porque a final de cuentas, si ustedes portan esa paz, yo pregunto a los que están ministrando, ¿qué les van a suministrar ustedes? Porque aquí dice, preguntad si la casa es digna. Y si fuere digna, vuestra paz se va a manifestar a esas personas, a esa casa, a esa iglesia, a ese matrimonio, a esa escuela dominical, a ese grupo, a esa célula que estás ministrando. Lo que tú traes, tú lo vas a suministrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es importante, hermanos, es muy importante que esto lo podamos considerar. Vamos a ver el libro de Hechos 6:15, por favor. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 15. Nos encontramos aquí, hermanos, a un personaje que está en unas circunstancias poco deseadas, viéndolo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual, creo que este hombre ya venía siendo preparado por el Espíritu Santo. Dice capítulo 6, verso 15, por favor. Usted me responde con un amén cuando lo tenga. Dice así: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, juntos, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este es Esteban. Están a punto de lapidarlo, está a punto de perder su vida, está a punto, hermanos, de perecer, y toda la gente que lo está viendo, hermanos, una manifestación, una presencia de paz que sobrepasa todo entendimiento, al punto que ellos dijeron, es un ángel. Pues este hombre tiene una presencia divina. Este hombre tiene una presencia, fíjate nada más, el concepto es prosopón, rostro. Rostro significa la presencia interna que se manifiesta externamente. O sea, lo van a apedrear y él está orando por ellos. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fíjate nada más lo que hace. A ti que te cuesta trabajo perdonar, a ti que cada rato te estás mordiendo y rasguñando con los demás,
y que te peleas con la pared, te peleas con tu sombra, te peleas con todos y a todos les guardas rencor. Esto es lo que necesitas, esa parusia, esa manifestación, esa presencia de Dios para que tú, fíjate, a este hombre no es que le inventaron un chismecito, no es que le fruncieron las narices o le hicieron caritas, no, hermano, a este lo iban a asesinar, a este lo iban a apedrear. ¿Sí me explico? Necesitas eso para hablarle a tu vecino, porque llevas tiempo que no le hablas. O sea, no me vayas a salir con que ahorita levantaste las manos, pero no le hablas al vecino. O sea, discúlpame, pero hay una ausencia de la presencia de esa paz de Dios. Y es lo que Dios quiere dar. Hermano, si una persona tuviera esa presencia de la paz de Dios, hermano, aunque nunca hubiera hecho un milagro, aunque nunca hubiera conocido toda la Escritura, sencillamente con eso, hermano, solamente evidencia una cosa: Dios vive dentro de esta mujer. Dios vive dentro de este hombre. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, esto es algo que necesitamos buscar, hermanos. Miren nada más. Los precios del petróleo, hermano, están en 70 pesos el barril. Pero por la guerra que está habiendo, hermanos, se intuye que pueden subir a 150 dólares el barril. Hasta $200 un barril. ¿Y saben qué es lo que va a ocasionar esto, hermano? Prácticamente nosotros vamos a ver que va a haber una presión, ¿sí? Tanto nacional como familiar, como política, porque obviamente, hermano, vamos a ver que va a empezar a cambiar todo, los fertilizantes se van a escasear, hermano, ¿sí? También vamos a ver que la canasta básica va a aumentar de precio, hermano, va a ser una opresión mundial. ¿Por qué? Porque en el estrecho de Hormuz, Irán, por ahí pasa el 20% del petróleo a nivel global, a nivel mundial, y lo ha estrangulado y no está dejando pasar barcos. Y en el Mar Rojo, Yemen hizo lo mismo, está estrangulando del 12 al 15% del petróleo mundial, pasa por ahí. Entonces estamos hablando que si se frena ese líquido, hermanos, ese oro negro, pues entonces eso va a afectar a la mayoría de las naciones. Y esto obviamente va a tornar todo en una dificultad, en una angustia, hermano, que obviamente, hermanos, nosotros necesitamos tener la parusia de Dios. Para que tú puedas ver las cosas, hermano, con santa paz y que tú puedas comprender. Dios nos va a proveer. Pero si Él no nos quiere proveer, entonces quiere decir que ya nos va a llevar a casa. O sea, por ambos lados salimos ganando. No sé si me explico. Pero yo pregunto, ¿qué va a hacer aquella persona que no tiene esta paz? ¿Qué va a hacer aquella persona que no le ha dado el peso a la paz de Dios, a su presencia? Hermano, dice la Escritura, se va a revertir. El proceso, tus padres han estado orando por ti, pero si tú no le das el peso y lo tratas como si fuera cualquier negocio, hermano, temporal, esa bendición se va a revertir y sencillamente va a regresar al que está orando por ti. Va a regresar al que te está llevando el evangelio. Va a regresar al que te está discipulando. Y no va a caer sobre de ti, porque no te estás juzgando digno. Es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros estamos viendo, hermano, que necesitamos caminar con esa manifestación de la paz de Dios, hermano. Vamos a ver Génesis 23:6. Aquí tenemos el término nadif, que significa noble, generoso. Actos, dice que este personaje tenía actos de estima, de alta calidad. Se le veía la actitud, era una actitud celestial, era una actitud de cristiano. Se podía palpar que el Espíritu de Dios vivía en él, que el Espíritu Santo se manifestaba en él. Dice ahí, por favor, dijimos Génesis 23:6, primer libro, ahí tenemos a Génesis, en el capítulo 23. Si usted no es muy bueno para las escrituras, no se preocupe, ponga atención. Si gusta, al final le damos los textos para no tardarnos tanto. Capítulo 23, verso 6, dice así: óyenos, Señor nuestro, juntos, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. A ver, hermano, no es lo mismo leer Génesis 23:6, que se le murió la esposa a Abraham, a que hoy se te muera a ti tu mamá, a que hoy se te muera tu papá, que hoy se te muera tu hermana, que hoy se te muera tu hermanito al que tanto quieres, que se te muera uno de tus hijos favoritos. No es lo mismo.
No sé si me explico. Por eso te estoy diciendo que si algo necesitamos es la manifestación de la paz de Dios. ¿Para qué? Para poder tener la gracia y poder enfrentar esa circunstancia. Ahora, no vamos tan lejos, o vamos a variarle un poquito. Que no se te muera el papá, la mamá, la esposa, que te mueras tú. Sí, que hoy te vayas a morir. Pues tú vas a necesitar estar bien dotado, ¿verdad? De esa parucia, esa manifestación, esa presencia de la paz de Dios. Tú la vas a necesitar. Entonces, no estés viviendo como si no te fuera a pasar a ti. Te puede pasar, mijo. Estás muy joven, pero los jóvenes también se mueren. Entonces, esto le puede pasar al viejo, esto le pasa al rico, esto le pasa al tonto, esto le pasa al sabio, a cualquiera le pasa. Y entonces, por eso es importante que no vengamos a perder el tiempo, que no estés viendo qué corte de pelo le hicieron al que está atrás, adelante. No estés viendo esas cosas, a eso no te trajeron. Te trajeron para que anheles esto, para que lo busques. Recuerda, el que fuere digno. ¿Quién es el que fuere digno? El que le da el peso, el que le da la seriedad. Entonces esa paz reposa sobre él. Es lo que está diciendo la Escritura. Vamos a ver, por favor, Marcos 4:37. Capítulo, vamos al Nuevo Testamento. Tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas y Juan. Vamos al libro de Marcos. Segundo libro, a la mitad del libro, por favor. Tenemos Marcos, capítulo 4 de Marcos, en el verso 35. Dice, en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hagamos un alto. Dice que ellos no estaban pensando en encontrarse una tempestad. Ya era de noche y ellos iban a descansar. Y cuando ellos van enfilando hacia el lugar, al punto de reunión, se levanta una tempestad. Y ellos llegan a un punto que dicen, Señor, ¿no te da cuidado que podamos perecer? Ellos estaban conscientes, hermanos, no estaba planeado. Pero lo que sí era seguro, que ese día se iban a morir. Eso era seguro. Aquí lo que me impacta y lo que me invita, hermano, a buscar y a anhelar esto y a desearlo de todo mi corazón, es que dice ahí, vamos a ver, por favor, en el verso 38, y él, hablando del maestro, juntos, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. A ver, yo te pregunto, ¿quién es aquel que casi se está rompiendo la barca? Que casi se está uniendo, porque dice se anegaba, o sea, aquí sí que se le metió el agua, estaba a punto de naufragar la barca, y él estaba en santa paz durmiendo. ¿Dónde es donde se suministra? ¿Quién vende esta paz? ¿Dónde podemos conseguir una transfusión de esta paz, hermanos? La Biblia dice que el Señor es el que la suministra. Todos estaban espantados. Hermanos, lo podemos ver cuando hay un temblor. Tú te das cuenta quién tiene paz y quién no la tiene. Es evidente, hermanos, quién tiene paz y quién no la tiene. ¿Me explico? Es muy evidente. Y obviamente, como se te ha hecho evidente, tú necesitas buscarla. Necesitas pedirle al Señor que te la suministre. Y ya vimos, algunas de las veces por las cuales no viene es porque no le das el peso, porque no le das el valor, la importancia de vida. Tú me puedes decir que sí, pero hay caras aquí que vemos que hoy están y luego no las vemos, y hay veces vemos que vienen, hay veces vemos que dejan de venir. Oiga, ¿qué pasó? Que por cualquier cosa, porque el gato era rayado, porque el cielo tuvo arreboles, por cualquier cosa. Y entonces dices, ¿será posible que esta persona esté entendiendo lo que Dios quiere? ¿Será posible? Entonces es importante que podamos comprender. Hechos 16:25. Vamos al libro de Hechos, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos Hechos, quinto libro, capítulo 16, verso. Vamos a ver el verso 22.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, ¿qué dice? De más adentro, una cárcel dentro de la cárcel. Y les aseguró los pies en el cepo. A ver, hagamos un alto. Dice que ellos estaban haciendo su labor, estaban predicando, estaban tratando de suministrar esta parusia de paz. Ellos querían darla a los demás. Y los demás los malinterpretan, les arrancan las ropas y les dan 39 latigazos, 40 latigazos menos uno, ¿sí? Los azotan. Y por si fuera poco, mételos en lo más profundo y los castigan en lo más profundo. Y por si fuera poco, Fanny, los tobillos se los amarran se los sujetan con grillos. Y había un canalito, haz de cuenta que, no sé, la dimensión de unos 30 centímetros, y ese canalito por ahí pasaban las heces, por ahí pasaban los orines, ahí se acumulaba el lodo podrido, y ahí les metieron los tobillos ahí. Y ahí estaban ellos amarrados, ahí estaban. Se podrían, les caía gangrena a las personas. O sea, era un tormento muy particular. Pero mira, ¿qué había dentro de ellos? Vamos a verlo, por favor. En el verso 25. Pero a medianoche, juntos, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que en medio del tumulto, en medio de la desgracia, en medio del dolor, porque, hermano, ¿alguna vez te dieron un balazo en la espalda, hermano? Un buen cinturonazo, hermano, y te moviste y te marcaron la del zorro en la cara. ¿Sí? ¿Alguna vez pasó así? Y a lo mejor hasta la mojaban. Ahí ahorita vas a ver, muchacho pingo. Y le mojaban todavía y ahí le va. ¿Cómo se siente un reglazo de esos en la espalda? Les dieron 39 latigazos. Los sujetaron ahí. ¿Tú crees que les dieron, denles de cenar antes que los metan a lo más profundo? ¿Tú crees que les dieron de cenar? Estaban en ayunas, estaban humillados porque eran ciudadanos romanos. Pisotearon sus derechos, violaron sus derechos. No les hicieron un juicio justo y los torturaron. Pero mira, había una presencia de la paz de Dios en ellos, que en medio de su problema, ¿qué estaban haciendo, Sarita? Estaban cantando, estaban orando. La palabra es oda, cantar, himnos. Yo te dije que no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Hoy estás aquí sentado, hoy cenaste, quién sabe si mañana vayas a estar en la cárcel o vayas a estar en el propio velorio de la persona que más amas. O hubo un golpe de estado, o sencillamente se subió tanto el petróleo que ya no se puede comprar con las pocas monedas que tenemos, ¿verdad? Suministrar para la canasta básica. Y ¿sabes qué? Ahí es en ese momento donde tú vas a tener que manifestar, o más bien donde se va a probar de qué estás hecho, de qué estás lleno, qué es lo que te ha llenado a ti. ¿La presencia de la paz de Dios? ¿O estás lleno de angustia? ¿Estás lleno de zozobra? ¿Estás hecho un manojo de nervios? ¿Estás irritado y buscando endemoniadamente dónde descargar toda el caldero de bilis? Amados, escúcheme. La vida cambia. Usted y yo no la tenemos segura. O sea, la guerra está en su máximo punto, Se anda hablando, hermanos, de guerras, de armas nucleares, hermanos. O sea, esto va subiendo, va escalando, hermanos. Entonces, esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso la invitación del Espíritu para todos nosotros: arréglense, humíllense. Quiero suministrarles una buena dotación de paz por lo que vaya a pasar. ¿Sí me explico? Para que no se me vayan a ir para atrás. Quiero tenerlos seguros. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, aquí nos es muy importante. El Señor quiere, y Él está muy interesado en guardarte. O sea, Él te va a dar de comer, Él te va a dar ropa, Él te va a guardar, ¿sí?, en tu cuerpo físico, pero a Él le interesa más
guardar la paz que Él da dentro de ti. Independientemente de lo que te esté pasando, Él quiere guardar esa paz dentro de ti. ¿Cuántos dan? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ver Isaías 26:3. Por favor, amada iglesia, estemos atentos. Estemos ávidos por conseguir esto. Qué bueno, ya te dieron, en este caso, la tarjetita de la tercera edad. Qué bueno, la de madre soltera. Qué bueno, la de madre que mejor guisa. Ya te dieron cualquier incentivo, pero ahora lo que necesitas es que Dios te suministre esta paz. Isaías 26:3. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces es importante. Hoy estamos juntos, mañana quién sabe si estemos juntos. Hoy podemos convivir, hoy podemos comer juntos, hoy podemos motivarnos juntos, hermanos. Mañana no sabemos. Capítulo 26, verso 3, todos juntos, por favor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Ahí está. ¿Qué es lo que está queriendo hacer? Repito, amado hermano, hoy yo te puedo ver, a lo mejor con toda tu familia. Hoy pareces un racimo de uvas, hermano. Todo lleno de uvas, lleno. Ahí está tu racimito. Pero, hermano, hay veces se sacude el racimo, se sacude de la vida, hermano, y se empiezan a caer las uvas. Y cuando te das cuenta, el que tenía muchos alrededor, ya nada más es una uvita la que está ahí, hermano. Y si llora, ¿qué pasó? Así suele suceder. Y por eso dice la Escritura que el deseo de Dios es que tú perseveres en estar pensando en Él. No que estés pensando en tonterías, que ya me dieron muchos likes, ya me dieron, no sé, la medalla de oro, ya la tengo ahí. No, hermano. Dios quiere que tú estés perseverando en pensar en Él, porque esa es la condición. Dice ahí, ok, tú guardarás en completa paz aquel, juntos, cuyo pensamiento, ¿qué dice? En ti persevera. ¿Y por qué persevera? Juntos, después del punto y coma. Porque en ti ha confiado. ¿Confía en su trabajo? No. ¿Confía en su fuerza? No. ¿Confía en sus lingotes de oro que tiene? No. Está confiando en Dios. Y como él confía en Dios, eso le lleva a estar pensando de continuo en Dios. ¿Sí me explico? Tienes que pensar en Dios. Haz que tus hijos estén pensando en Dios. Al acostarte, al levantarte, al salir a la calle, al regresar a tu casa, tienes que estar repitiendo los principios. Te voy a decir por qué. Porque hoy estás con ellos, mañana, ¿qué tal que si se quedan huérfanos? Oí la historia de Richard Rumbrand. Y Richard Rumbrand estaba prácticamente, era un misionero, un hombre de la cortina de hierro allá, de aquel lado en Europa, donde estaba prohibido predicar a Cristo. Y él y su esposa predicaron a Cristo y ellos sabían a lo que se iban a exponer. Y los meten a la cárcel y ellos tenían un niño. ¿Cuántos años tiene la pequeña Nati? 8, más o menos, 8 años de edad. Y en esa edad, a ellos los meten a la cárcel y el niño queda huérfano en la calle. Y sabes que había una ley que decía, cualquiera que ayude a uno de los hijos de los cristianos que se metieron a la cárcel, se le va a castigar con dureza. Nadie les quería ayudar. El niño tenía que caminar por las calles, tenía que ir a los botes, tenía que comer comida de ahí, tenía que esconderse por ahí, cubrirse del frío. Imagínate nada más en aquella parte que es muy fría. ¿Sabes qué? La mamá de Richard sabía que eso podía pasar. Invirtió mucho tiempo. No estuvo perdiendo el tiempo. Sí, como quien le agarra la pelota y ¡pum! Le patea. Ya, ven por la pelota, estamos jugando muy bien y está metido en el celular. Lo que menos quiere es estar invirtiendo tiempo en el muchacho. ¿Sabes qué hizo? Ella le compartía de Cristo. Ella le decía, hijo, un día puede pasar esto. Hijo, si llega a pasar esto, acuérdate que Jesús está contigo. Acuérdate, si llegamos a morirnos, no te preocupes. En cuanto cierres tus ojitos, yo cierro los míos y nos vemos del otro lado. Hijo, y ahí le estuvo metiendo fe. Eso llegó a pasar. Y cuando eso pasó, el niño nunca se apartó. El niño estuvo buscando a Cristo en todo ese tiempo. Recuerdo que él iba a la escuela y ¿sabes por qué lo expulsaron? Porque el maestro de filosofía estaba hablando a favor de la anarquía, estaba hablando a favor del ateísmo, y él se levantó y dijo, no puede ser posible eso, porque la Escritura dice esto y esto y esto, y que lo expulsan también de la escuela. Y después de eso, un día le dieron la oportunidad, después de varios años, le dieron la oportunidad de visitar a sus padres.
Imagínate que él deja a su padre de unos 50 años y cuando regresa ve a su madre jorobada como de 80 años, chimuela, toda canosa, encorvada, y él no la conocía, porque los castigos son muy fuertes en esos lugares, porque los mataban de hambre. Un mendrugo de pan, un bolillo, lo partían en 4 y la puntita del bolillo era lo que le daban. Y una copita, hermanos, casi del tamaño de esto, le daban de agua, nada más. No esto, no estoy hablando de esto, estoy hablando de la tapita, un poquito de agua, diario. Entonces la hermana envejeció, hermanos, no era su edad. Y cuando él la ve, él describe que él ve a su madre solo un bulto, pelo gris, encorvado, y que va hasta las rejas. Y cuando él la ve, la mamá no perdió el tiempo en, ¿sí guardaste tu Nintendo? ¿Sí recogiste tus calcetines? No perdió el tiempo en eso, lo que no fuera importante. ¿Sabes qué fue lo que le dijo? Dice que en cuanto lo vio, metió las manos y le dijo, echa mano de la vida eterna. No te olvides de Jesucristo. Cuando yo el guardé eso, cuenta el niño, yo vi cómo agarró a mi madre de las greñas y la empezó a golpear y salió sangre y se la llevó arrastrando como un bulto, como un animal. Yo sabía una cosa, yo tenía necesidad de tener paz de Dios para yo poder creer que había un Dios que a pesar de lo que nos estaba pasando, Él estaba con nosotros y que Él nos iba a ayudar. No sé si me explico. La situación puede cambiar en tu vida. Y si tú no inviertes tiempo con tus niños, no te preocupes. El depravado sexual lo va a invertir. No te preocupes. La amargada se los va a comer. Si tú no inviertes tiempo con tus hijos. Entonces, por eso la Escritura dice, regresemos nuevamente al principio, dice ahí Mateo capítulo 10, perdón, verso 11, Mateo 10, 11. El tiempo es corto, familia. El tiempo es corto y las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Capítulo 10, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, fíjate, el Señor está preocupado y manda en Chimalhuacán, manda en Nezahualcóyotl, manda en Naucalpan, manda en Ecatepec, está mandando este mensaje por todos lados. Dice el verso 11, mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea ¿qué? Digno, quién les dé el peso, quién le dé la seriedad. Dice juntos, y posad allí hasta que salgáis. Quédense ahí en esa casa donde los invitan. Verso 12, y al entrar en la casa, ¿qué dice? Salúdenla, bendición sobre ella. Verso 13, y si la casa fuere digna, si hubiere personas que le dan el peso, vuestra paz, ¿sí? Vuestra armonía, vuestro bien, vuestra ausencia de guerra en medio de problemas, juntos, vendrá sobre ella, se va a manifestar. Entonces, imagínate que estás en problemado y entra gente de paz. ¿Cómo se queda tu casa? En santa paz. Y eso es lo que necesitamos, en santa paz. Hermano, cuando estamos en santa paz tomamos decisiones más congruentes. Cuando estamos en santa paz aceptamos nuestra desgracia con más felicidad. Cuando estamos en santa paz podemos ponernos de acuerdo con nuestras esposas, con nuestros esposos, si es que tuvimos una aflicción, pero en santa paz. Porque cuando no están en santa paz, no te le puedes acercar a la fiera. ¿Sí me explicó? No te le puedes acercar al ogro, al monstruo, no te le puedes acercar, porque esto se va a volver más difícil, pero en santa paz puedes dialogar. Discúlpame, perdóname, yo tuve la culpa, fuiste tú, vamos a tener cuidado, vamos a echarle ganas, ándale, y para adelante. Entonces Dios quiere darle santa paz a tu casa, pero tú necesitas darle el peso. ¿Sí me explico? Bautizarte, qué bueno, pero que tengas santa paz. Porque hay gente que se remoja y no tiene santa paz. Aquí te voy a mostrar uno que se remojó. A ver, vamos al libro de Hechos. Para los que se van a bautizar y que entiendan que esto no es una moda, no es un mandamiento de hombres, que esto es prácticamente, hermanos, un sello donde te van a dar el Espíritu Santo, donde te van a dar santa paz para que tú puedas caminar y ya no seguir en tus antiguas costumbres, antiguos trabajos, sino ahora preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Yo pensaba hacer esto, yo pensaba viajar, yo pensaba hacer esto, pero hoy, de aquí en adelante, ¿qué tú quieres que yo haga? Si estamos aquí, hermanos, porque ahora tú eres mi esposo, ahora tú me dices lo que hago y lo que no hago. Dice, capítulo, por favor, Hechos, en el capítulo 8, por favor, verso 9, 8, 9.
Veamos la ausencia de esta parusia, hermanos. No había una presencia de la paz de Dios, dice el 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Era un brujo este hombre, verso 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Verso 12, viene la parusia, se va a manifestar, le quiere dar paz, y mira lo que sucede. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, juntos, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Pero mira lo que había en su corazón, por favor, en el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Verso 21, ¿no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante? Hagamos un alto. ¿Se bautizó o no se bautizó? ¿Cómo era su corazón? ¿Recto? No, no era recto. Entonces, si no era recto, ¿no le estaba dando el peso? ¿O sí le estaba dando el peso? No. Entonces, ¿la paz de Dios iba a reposar sobre él o no? No. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Se bautizó, no le dio paz, no le dio peso, no le dio el valor. Mira el estado en el que se quedó, aunque se haya remojado. Hermanos, no queremos que le suceda esto. Denle el peso. Hay que darle el peso. Dice aquí, por favor, vamos a verlo. Dice el verso, en el verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Estaba bautizado, pero maldoso. Y ruega a Dios, juntos, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ni siquiera le aseguraban que lo iban a perdonar. Dijeron, si quizás, a lo mejor, no sé. Dice el 23, fíjate el estado en el que estaba, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. ¿De qué le sirvió bautizarse? No, se le da el peso y la paz viene sola. Si no se le da el peso, se revierte lo que Dios quiere dar. ¿Sí me explico? Y la persona se queda en un estado, en una prisión de maldad, en un espíritu de amargura. Hermano, vamos a ir viendo más adelante qué pasó. Porque, escúchame, este no es un mensaje, hermanos, que se gestó en algún grupo religioso. Este mensaje vino desde el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Este es un mensaje divino. Y tú y yo debemos de darle el peso, porque si tú rechazas esta invitación, esta suministración de la paz de Dios, entonces Dios te va a dar otra cosa y te vas a acordar que no debiste de haber jugado con el Señor. Dice, por favor, vamos a ver. Dice, entonces tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, que dice, en ti persevera. Vamos a ver un par de ejemplos. Proverbios 21:9, vamos rápidamente, por favor. ¿Cuánta necesidad tiene un hermano, una hermana cuyo esposo es un inconverso? Es uno que tiene una parusia, pero de amargura, de resentimiento, demonios. Dice el capítulo 21, por favor, verso 9. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado, juntos, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Qué necesita el hermano que está viviendo con una mujer rencillosa? Una parusia de paz. ¿Sí me explico? La otra va a estar mordiendo la carne, va a estar escupiendo veneno, pero el hermano está en santa paz. El hermano va a estar en santa paz. La otra se va a pegar en la pared, va a dejar ahí manchada la sangre, pero el hermano va a estar en santa paz. ¿Sí? Cuando entra la familia, empieza a ver los nudillos marcados en la pared. ¿Y ahora qué pasó aquí? Pues es que no tiene paz. No tiene paz, por eso se sale a fumar su motita, por eso sale por ahí a caminar, a tratar de cansarse, dice que para dormir bien. No va a poder dormir bien. Necesita una manifestación de la paz de Dios. Y esta es gratis. Esta no la vende Dios, esta te la regala. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Esta es gratis. Vamos a ver, por favor, 1 Samuel 25:3. ¿Qué debe de hacer una hermanita si tiene un cascarrabias ahí en su casa como esposo? ¿Qué debe de hacer? Dice aquí la escritura, por favor. Capítulo 25, 1 Samuel, capítulo 25, verso 3. Dice así: y aquel varón llamado Nabal y su mujer Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento, era una hermanita,
y de hermosa apariencia. Tenía un espíritu lleno de paz, había una presencia de paz ahí juntos. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Mira nada más la palabra caché para duro, severo, difícil, terco, pesado. Así era el hombre. Severo, terco, feo, pesado. Ve cómo era su carácter. Entonces la hermanita necesitaba estar bien suministrada de paz. El hermanito necesita estar bien suministrado de paz porque su matrimonio es mixto. ¿Sí me explico? O sea, no es de que le revienta el molcajete en la cabeza y perdóname Dios, le reventé el molcajete. No se puede. ¿Sí me explicó? No se debe, porque si no nada más está evidenciando que está peor que el endemoniado. No se debe. Entonces es importante. La parusia, hermanos, Hechos 19:15, fíjate nada más, por si tú pensabas que haciendo maldades que nadie te ve, pues no se dieron cuenta, el pastor ni me visita, el pastor ni me visita. No te preocupes, no necesita visitarte el pastor, mira, te voy a decir quién ya te conoce. Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 19, verso 15, por favor, 19:15. ¿Ahí estamos? Gloria a Dios. Vamos a darle lectura. Si no lo encuentra, ponga atención, por favor. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, juntos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Hagamos un alto. ¿Qué conocía de Jesús si a Jesús le decían el príncipe de paz? ¿Qué conocía? Que había una presencia de paz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué conocía? ¿Qué hacía Pablo en el cepo cuando estaba encarcelado? Estaba cantando, había una llenura de paz. Entonces el demonio percibía, hermanos, el demonio percibe quiénes son de Dios. El demonio los identifica. ¿Por qué crees que los identifica? ¿Porque citan muchos textos? No, por la paz interna que hay en ellos. Porque hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Me explico? Y a los otros, fíjate lo que les dijo. Dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Todos juntos? Pero vosotros, ¿quiénes sois? Hermano, y si el mismo demonio que es su padre de ellos ni los conoce, ¿tú crees que los va a conocer Cristo? Claro que no, hermanos. No los va a conocer. Entonces, deja de impresionar a los hombres. Toma la actitud correcta para que se te suministre una presencia de paz. Tómala, la vas a necesitar. Estos hombres, volvamos nuevamente al texto, dice por favor, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, juntos, saltando, el verso 19-16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Tú crees que estaban pensando en encontrarse con un endemoniado? No, hermanos, no. Imagínate, se te endemonia el hijo pródigo, ¿qué haces? Se te endemonia el de la renta, ¿qué haces? Se te endemonia tu trabajador, ¿qué haces? Dice que le dio una golpiza y los mandó desnudos. Pero no a Pablo, no a Jesús. A ellos los conocía. Y no solo los conocía, los respetaba. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El Señor está invitando continuamente, está haciendo este tipo de invitaciones, porque Él ha escogido portadores, hermanos, de esta parusia de paz. Y esa gente se te acerca y esa gente te viene hablando en nombre de Dios. No te pongas pesado, no te pongas a altercar, reconoce que no la tienes y pide ayuda y recíbela. Dice primera de Samuel, capítulo 16, verso 23. Vamos al libro de Samuel, por favor, primera de Samuel 16, 23. Usted me dice cuando lo tenga. 16, 23 de Samuel. La Biblia nos dice que David era un portador de la presencia de Dios. Dice así, vamos a darle lectura. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, juntos, David tocaba el arpa y tocaba con su mano,
y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Hermanos, la Biblia dice que Saúl ya estaba siendo atormentado, ¿sí? Por favor, regrésate un verso ahí antes del 14, mira el 13. La palabra atormentar es basanizo, y basanizo quiere decir que el demonio lo interrogaba con dolor intenso, así como cuando unos judiciales agarran al chivo expiatorio y le dan su tehuacanazo, le ponen una bolsa con chile piquín, ¿verdad? Le bajan el pantalón, le dan unas buenas reglazos, le ponen toques, así. Esa es la idea de atormentar. El demonio estaba cuestionando, estaba torturando a este Saúl. Mira lo que dice, 13, capítulo 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, juntos, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermanos, estaba sufriendo, estaba padeciendo, no podía dormir, estaba atormentado, estaba angustiado, le daba terror, porque en cualquier momento llegaba el espíritu malo y lo atormentaba. Se le subía el muerto, hermanos, quedaba paralizado. Eran noches de dolor, noches sin dormir, noches de zozobra, noches de miedo. Dios lo conocía y Dios sabía que ese era su problema. ¿A quién le envió? A David. ¿Se lo envió o no? ¿Cuál era el propósito? ¿Humillarlo? No. Lo manda con su arpa, con su instrumento. ¿Para qué, hermanos? Cada vez que fuera atormentado, ¿qué hacía, hermano Aurelio, David? Empezaba a tocar y venía paz sobre él. Aquí el problema fue uno, hermanos, que Saúl no le dio peso, que Saúl no le dio el valor. Y eso puede pasar. Vienes a una reunión, te sientes bien, duermes bien esa noche, ya estoy bien, pero al no darle peso, Dios va a remover a ese que toca el arpa y ya no te va a poder suministrar la paz que tú necesitabas. Dios te la quería dar. Hoy aprovecha, hermano, hoy tenemos la oportunidad de abrir las puertas y venir aquí a aprender. Mañana quién sabe si nos persigan y ya no se puedan abrir las puertas, y lo que puede ser todavía peor, que nunca más nos volvamos a ver. Y ese día vas a anhelar. Tú que faltas mucho, ese día vas a decir, ay, si volvieran a abrir la iglesia, yo iría diario, ahí me iría a vivir, rentaría ahí a la señora que renta ahí, yo ahí rentaría. No, hermano, no le diste el peso, no le diste la importancia. ¿Sabes qué va a suceder? Esa paz que Dios te quería suministrar va a retroceder. Y vino sobre David. A Saúl no le dieron nada. Vino sobre David. Ahora volvamos al verso, por favor, 14 nuevamente. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Acompáñame al 10:10. De ahí el primero de Samuel. Estamos hablando del mismo rey Saúl. Estamos hablando de ti y de mí. Estamos hablando que esta es nuestra necesidad. O sea, no es nuestro objetivo formar parte de un grupo. Nuestro objetivo es que se suministre esa paz, que se llene uno de esa tranquilidad, de esa armonía de Dios celestial. Ese es el objetivo, no es llenar un espacio, no es ocupar un lugar, no. Escuche, verso 10. Cuando llegaron allá al collado, habla de Samuel y habla de Saúl, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Había profetas que venían a encontrar a Saúl todos juntos. Y el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre Saúl. ¿Están aquí, hermanos? Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. A ver, póngame atención, después lee en su casa, póngame atención. El Espíritu de Dios vino y entró en Saúl. ¿Qué presencia le transmitió?
Paz. Había una santa paz. Gustavo, una santa paz porque el Espíritu de Dios había entrado. ¿Sí? La parusia. Se manifestó la paz. A pesar de que tenía problemas porque estaba enfrentando a los filisteos, porque estaba enfrentando a los ejércitos enemigos, pero él tenía santa paz. Vas a enfrentar el educar a tus hijos, vas a enfrentar el que tienes que pagar renta, vas a enfrentar el que tienes que ir a un hospital, lo que tengas que enfrentar. Dios sabe que lo vas a enfrentar, por eso te quiere dar paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es la idea, cuando nos vamos a bautizar es porque es un requisito. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pero el que creyere debe de reconocer, yo no tengo esa paz. Yo soy una iracunda, yo soy alguien amargado, yo soy un lujurioso, yo soy una traicionera, yo necesito esa paz. Cuando hacemos eso y le pedimos perdón a Dios, entonces el Señor nos pasa las aguas y nos da su espíritu. Entonces hay una suministración de paz. Y a partir de ahí, hermano, mira, caminas en santa paz, vas caminando. Y David decía, caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, mas a mí no llegará. ¿Por qué? Porque hay una parusia. El Espíritu está suministrando paz, Toñito. Paz, paz. Y puede subir el dólar, y puede bajar, y pueden subir los euros, y pueden subir los barriles de gasolina, de petróleo, hasta $200. ¿Qué importa? Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, ahora que se devaluó el peso en el tiempo de Salinas, muchos ricos se quitaron la vida. Se suicidaron. ¿Por qué crees que se suicidaron? No tenían parusia. No había paz. ¿Por qué crees que la gente cuando se acaba su matrimonio, por qué crees que cuando se le acaba la salud, por qué crees que cuando se le acaba la cuenta bancaria se termina suicidando, no sabe qué hacer? ¿Por qué? No tiene paz. Pero ya te dije, Dios la da gratis. Entonces no te tienes que salir de aquí como entraste. No, recíbela en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Entonces entendamos. El Espíritu viene para guiarnos. Ayer veíamos un pasaje, decía él, llevad mi yugo, si se acuerdan, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dijimos que el yugo, vamos a hacer de cuenta, póngame atención, este es un palo, ¿verdad? Que es el que tiene la forma del cuello de un buey, de un extremo, y en el otro extremo tiene la forma del cuello de otro buey. Entonces ponen un buey viejo y ponen un buey joven y los enyugan y les ponen de alguna manera el arado y entonces ya van jalando. Y el buey viejo, el buey experimentado, va jalando y va guiando al inexperto. Pero Jesús está diciendo, ok, yo soy ese buey experimentado. Yo te voy a poner el yugo, pastor. Tú eres niño, no tienes experiencia, no sabes cómo hacer las cosas. Tú nada más enyúgate conmigo y yo te voy guiando. Yo te voy llevando. Tú nada más obedece. Tú nada más déjate guiar. Levante su mano si me explico. No me vengas a dar tus grandes ideas porque mira tu carro cómo está todo tallado, sin luces, sin puertas y todavía me quieres enseñar a manejar. Y luego sin licencia. Y dices que traes la de moto y la de carro. No traes nada, mira cómo traes el carro. No sé si me explico. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando con Saúl? A Saúl el Espíritu Santo lo quería guiar, pero Saúl no se dejaba guiar. Le dijo, súbete allá y me esperas 7 días. ¿Qué hizo Saúl? No lo esperó. ¿Sí se acuerdan? Le dijo el Señor, ve y mata a Amalek. ¿Qué hizo Saúl? No mató a Amalek. Siempre estaba desobedeciendo. Y como no se dejó guiar, ahora sí vayamos al verso 14, 1 de Samuel, capítulo 14, dijimos 14, 16, verso 14. Entonces, que le caiga mucho temor. Por eso dice la Escritura, dice que al que fuere digno, al que le dé el peso, al que le dé la importancia, a ese se le va a suministrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué vemos en el verso 14? Ok, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de Jehová. A ver, ¿por qué se apartó el Espíritu de Dios de Saúl? Porque no se dejaba guiar. Déjate guiar, hermano. Hermana, déjate guiar. Amigo que nos visitas, déjate guiar, no estés terqueando, porque si tú no te dejas guiar, entonces el espíritu se aparta. ¿Y sabes qué hace Satanás? Al ver que ya no hay protección, él entra.
Y ahora quien estaba atormentando era el diablo. Y el Señor permitió eso. No es que el Señor metió al demonio, no. Pero déjame decirte una cosa, el pastor puede estar en una mente razonable, sano, lúcido, mientras el Señor esté sobre él. Si el Señor mueve la mano, el diablo entra de nuevo y el pastor va a empezar a hacer tonterías. Pero el pastor tuvo la culpa, porque lo único que le pedía al Señor, déjate guiar. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. No me vengas a sugerir tonterías, tú no sabes, yo sí sé. Si estamos aquí, hermanos. Ahora, aún había tiempo ahí. No es que ya lo habían desechado, había tiempo, porque vamos, por favor, en el verso, por favor, verso 17. Verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre de ti el espíritu malo de parte de Dios, juntos, él toque con su mano y tengas, ¿qué? Alivio. Quédese con esa impresión. Ellos estaban diciendo, Señor, que venga alguien que tenga la presencia de Dios, la paz de Dios, para que tú puedas tener alivio. Sanado en tu alma, sanado en tu conciencia, que puedas dormir bien, que puedas dormir en santa paz, sin temor al futuro. Dice, por favor, en el verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, juntos, y Jehová está con él. Dice el verso 21, el 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Verso 21, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Por favor, en el verso 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tomaba el arpa, y tocaba con su mano juntos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿De qué estaba lleno David? De la presencia. Había una santa paz, una llenura de paz. Por eso cuando él tocaba, el demonio se iba. Ahora, hasta aquí, ¿sí le quería ayudar Dios a Saúl todavía o no? Sí, por eso le mandó a David. Por eso le mandó llamar. O sea, el que tú estés aquí no es casualidad. ¿Ya vieron cómo estabas endemoniada, atormentada, confundida, queriéndote suicidar, y te mandan al David para que te diga, voy a tocar el arpa, Dios quiere ayudarte, Dios tiene compasión de ti, Dios te ha visto en tu soledad, Dios te ha visto en tu locura, te quiere echar la mano, déjate ayudar, es lo que estaba diciendo. Entonces es importante. Dice, volvamos nuevamente por favor, Mateo capítulo 10, verso 11. A eso, cuando viene el evangelio, a eso estaba enviando Dios a sus discípulos, a sus hijos, que eran portadores de la parusia de paz de Dios. Se manifestaba la presencia a través de sus discípulos. Capítulo 10, verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos juntos quién de ellas sea digno y posad allí hasta que salgáis. Mira, cuando alguien es digno y le da el peso y el valor, mira lo que sucede en el verso 12. Y al entrar en la casa, saludarla. El Señor va a ir a saludarlo, no a hacer guerra, va a ir en son de paz. 13. Y si la casa, la persona, la familia, la mujer, el hombre fuere digno, digna, juntos, vuestra paz vendrá sobre de ella. Cada vez que tocaba David, ¿cómo se quedaba Saúl? Tenía alivio y en paz. Si estamos aquí. Entonces, abre tus puertas. Abre las puertas de tu corazón. Apocalipsis, no lo busques, dice 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Cenaré con él y él conmigo. Figurativamente hablando, está diciendo, te voy a suministrar paz. Yo te voy a hacer presencia de paz en tu corazón. Pero déjate guiar. Amén. Esa no la tenemos nosotros, hermanos. Esa es de Dios. Él es el único que la suministra. Dice, ¿qué vemos entonces? Cuando Saúl comienza con sus rebeldías, hermano, el Espíritu Santo tiene que apartarse. Y ya una vez que se aparta, hermano, ya no hay nada que hacer.
Hermanos, no se expongan. Hermanos, no se arriesguen. Lean cuantas veces tengan que leer. Primera de Samuel, capítulo 10, Primera de Samuel, capítulo 14, Primera de Samuel, capítulo 16, para que se puedan dar cuenta, y inclusive aún el último capítulo de ese libro, cómo terminó un hombre que no le dio el peso a la suministración de paz que Dios le quería dar. Al no recibirla, la Biblia dice, entonces, si no es digno, vuestra paz se volverá a ustedes. Sí, ese proceso que se había empezado empieza a retroceder. Ya no hay nada que hacer. Entonces, vemos Hechos 16:25. Vamos a ver el caso de un hombre al cual tuvo una actitud diferente a Saúl. Gloria a Dios. Capítulo 16, verso 25. Respóndame con un amén cuando lo tenga. Vamos a darle lectura si ya lo tiene. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Ellos tenían la presencia de la paz de Dios. Verso, por favor, 27, dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, ¿y qué? Pensando que los presos habían huido. Empezó a entrar en crisis, en desespero, y se iba a matar, se iba a suicidar. Verso 29, entonces pidiendo luz se precipitó dentro y temblando, juntos, se postró a los pies de Pablo y de Silas. A ver, hermanos, si era digno o no. ¿Qué peso le estaba dando a la palabra? Un peso muy grande, una responsabilidad muy grande, una seriedad, hermano. Dice, por favor, el siguiente verso, el verso 33. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué? Se bautizó con todos los suyos. Siguiente verso. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Ahí está. Hermanos, ¿no brincó la bendición a toda su casa? A toda su casa. ¿No quieren la bendición para su casa? A toda su casa. Pero hay que darle el peso. O sea, ¿te preocupa a tu hijo mayor? ¿Te preocupa a tu hija mayor? ¿Te preocupa a tu abuelo? ¿Te preocupa a tu tío? ¿Te preocupa a tu mamá? Dale el peso. Dale el peso. Si tú le das el peso, la paz de Dios cae sobre de ti y brinca a todos los tuyos. Es lo que está diciendo la Escritura. Si estamos aquí, hermanos. Entonces, tengamos la actitud correcta, hermanos. Ahora, Jesús, vamos a San Juan 14:27, terminamos con esto. San Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A ver, hermanos, dice la Escritura que Jesús le está diciendo a su pueblo, que Él es el dueño de la paz. Dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Qué dijimos que es paz? Ausencia de aflicción, ausencia de angustia. Escúchame, en medio de tu problema, en medio de tu circunstancia, tú puedes estar en santa paz, porque tú sabes una cosa: quien está guardando mi paz es Dios. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Amén. Te conviene. O sea, dedícate, haz de Jesús tu todo. Dedícate a pensar en Cristo. Empieza a quitar malos hábitos. Empieza a quitar costumbres medio raras. Empieza a dejar de dormir mucho. Empieza a dormirte temprano y levántate temprano para que puedas empezar a invertir tiempo pensando en Cristo. No sé si me explico. A la hora de orar, a la hora de regresar a la cama, a la hora de levantarte, estás pensando en Cristo. Y cuando tú tienes esas actitudes, entonces Dios viene y preserva tu paz. Amén. Él la va a preservar. Por eso dice Jesús, mi paz te dejo, mi paz te doy. Y luego dice, yo no la doy como el mundo la da.
Porque el mundo te da un fajo así de billetes y los metes a tu cartera y ese día dices, hoy no voy a trabajar, de por sí es Semana Santa, y con tu fajote de billetes, pues, ¿quién no va a tener paz así? Pero en cuanto ves que se van disminuyendo tus billetes, ¿dónde quedó tu paz? Se acabó tu paz. No, con billetes y sin billetes, la paz de Dios permanece. Con salud o con enfermedad, la paz de Dios permanece. Con una vida, hermanos, de libertades, un país que te abre las puertas y puedes promover y profesar la religión que tú quieras, hermano, o con un lugar donde te puedan perseguir por causa de tu fe, Dios promete darte la paz que tú necesitas. Si estamos aquí, hermanos. Entonces, para nosotros es importante, póngase sobre sus pies. La Biblia dice, el verso, por favor, verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, juntos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Dos cosas da el Señor, el Espíritu Santo y su paz. Estas dos cosas no las cobra, no las vende. Un día uno que se bautizó las quiso comprar y lo maldijeron. No, esto es gratuito. Los regalos no se piden, los regalos se reciben. No sé si me explico. Nada más hay que recibirlo. Si no le has dado el peso, no le has dado el valor adecuado, hoy pídele perdón a Dios. Y hoy dile, perdóname, Señor, he sido ligera, he sido ligero, no le he dado la importancia, Señor, perdóname, yo necesito que me des tu espíritu y que me des tu paz, Señor. Porque yo soy una persona que enfrenta problemas en el día a día. Yo soy una persona cuyo esposo, cuya esposa no conoce de ti, Señor. Yo soy una persona tendenciosa a la amargura, tendenciosa a hacer cosas. Por favor, yo necesito tu paz. Amén. Cuando solía hacer cosas antes de venir a Cristo, había cosas que hacía yo y que me daban muchísima pena, hermanos. O sea, imagínate que el baño está al fondo y yo ya mal, me hacía del baño aquí. Ya me iba a dormir ya. Y al otro día, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hice de qué? ¿Cómo que qué hiciste de qué? Te hiciste del baño ahí. Toda la gente te vio. Te estamos diciendo que no hicieras eso. Hermano, yo tenía ganas de que me dieran unas cachetadas, pero que no me dijeran ya eso. Porque eran cosas que yo había hecho que yo no quería aceptarlas. ¿Y sabes cómo le hacía para no enfrentar eso? Me iba a embriagar. Mientras estuviera inhibido ya se me olvidaba lo que yo había hecho. ¿Tú crees que eso funcionaba? Claro que no. No funciona. No tienes por qué estarte embriagando. No tienes por qué estarte dopando. No tienes por qué cortarte las venas. No tienes por qué estar buscando alternativas, hermanos, que no funcionan. Jesús dice, mi paz te dejo y mi paz te doy. Dijimos parusia, presencia de tranquilidad, presencia de Dios. ¿Cuándo viene? Cuando David toca el arpa. Por eso cuando alabamos a Dios, concéntrate y adóralo. ¿Me explico? Porque ahí viene la paz. Por eso cuando leemos las Escrituras, la Biblia dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando tú lees la palabra y la meditas y te la grabas, se mete ese espíritu y estás en santa paz. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando oramos juntos, el Espíritu Santo viene. Dice la Escritura que cuando los discípulos estaban reunidos juntos, sopló un viento recio y los llenó a todos del Espíritu Santo. Estaban orando. Entonces, hay que platicar con Dios, pero hay que quitar las alternativas, las soluciones, los modos como según nosotros hemos adquirido paz. Hermanos, no funcionan. Jesús habló, mi paz. El mundo te puede dar paz, pero es una paz temporal. Jesús te da una paz permanente. Escúchame, paz no es tener problemas. Paz es tener la confianza que Dios está en medio del problema. Eso es paz. ¿Sí me explico? Problemas los tenemos todos. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, hermanos. Todos. Yo te platicara mis problemas que tengo, dirías, ¿y por qué está predicando de la paz? Ah, bueno, estoy predicando de la paz porque tengo paz.
Tengo problemas, pero también tengo paz. Y tengo paz para enfrentar mis problemas. No sé si me explico. Entonces, eso es lo que Dios te quiere dar. Pero Saúl lo tuvo. No le dio el peso y el espíritu lo abandonó. Y entonces vino otro espíritu. Y te puedes imaginar, hermano, él tenía esas manifestaciones de armonía, esas manifestaciones de tranquilidad, cuando estaba el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se aparta y viene el espíritu inmundo, malo le llama la Escritura, ¿qué manifestaciones tenía? De suicidar. Si a él lo hubieran atendido ahorita en el tiempo en que estamos, ¿sabes qué hubieran dicho los del psiquiátrico? Este es un enfermo mental, hay que encerrarlo, porque estaba como actuando como un demente. Pero no era su problema mental, su problema era espiritual. Ya no tenía la paz de Dios. Ahora tenía la manifestación de rabietas, de amargura, de malicia, de suicidio. Al final se suicidó. ¿Pero sabes por qué? Porque había entrado un espíritu malo. Entonces no es bueno que abras tu espíritu a espíritus incorrectos. Pídele al Señor su buen espíritu. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Hay un canto que dice, mi paz te doy a ti. Vamos a entonarlo. Háblale al Señor. Vamos, ten confianza. Si el Señor te ha venido a hablar es porque te quiere suministrar esa paz. Si el Señor te ha mostrado a través del mensaje algún área de tu vida y tú te viste familiarizado, tú te viste confrontado, bueno, este es el tiempo para que tú puedas decirle, Señor, yo necesito de esa paz. Señor, perdóname, no le he dado el peso, no soy digna, no soy digno. Por favor, yo te pido que tengas misericordia de mí, pero no me dejes. No me dejes, perdóname, te he contristado, perdóname, no te he dejado guiarme. Me he vuelto como Saúl, rebelde, pero yo te suplico, no me abandones. No quiero estar como Saúl. No quiero vivir como Saúl. Yo quiero ser como David, que portaba la presencia de Dios. Yo quiero ser como Jesús, que en medio del problema estaba durmiendo en el cabezal en santa paz. Oh, yo quiero ser como Esteban, que cuando le iban a quitar la vida, todavía pudo orar por los asesinos. Y ellos vieron su rostro como el rostro de un ángel, porque había la paz de Dios, era un portador de paz. Oh, yo no quiero ser como las Naciones Unidas que dicen que promueven la paz, porque ni ellos mismos la tienen, Señor. Yo quiero ser un portador de paz, Señor. Dame tu paz, por favor. En el nombre de Jesús. Esa paz que siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no,
grande amor no me guío por vista. Alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, eres tú. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, eres fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Mira qué ternura de Jesús. Dice que mandó a los portadores de paz a las ciudades y a las aldeas. Y dice que les dijo: indaguen con diligencia qué casa sea digna. Y una vez que encuentren una persona, una familia, una vez que encuentren una iglesia, una colonia, que le den peso a lo que yo les estoy ofreciendo, ahí quédense con ellos. Dice: y la paz que ustedes portan va a ser presencia en sus corazones de ellos. Fíjate, nada más, no te está pidiendo dinero. No es como los partidos políticos que te piden tu INE para que votes por ellos. No es como aquel amigo falso que te pide dinero y nada más te busca por lo que te pueden sacar. No. Jesús se da cuenta y él sabía que a esos lugares donde estaba enviando a los portadores de paz estaban llenos de demonios, estaban perturbados, estaban espantados, estaban en crisis espiritual. Él lo sabía, así como sabe cómo estás hoy tú. Y sabes, no mandó a los portadores de la paz para sacarles un provecho, no, los mandó para ayudarles. Así como estaba sufriendo Saúl, mandó a David para que le ayudara. No lo quería desechar, no quería que se perdiera. Sabía que si caía en las manos del diablo, el diablo lo haría pedazos. Dios sabe que si te tardas más, quizás ya no haya nada que hacer por ti. Hoy no te endurezcas, hoy abre tu corazón. El único requisito es que le des el peso, que le des la seriedad. Tiene que ser equivalente. El mensaje es mensaje de vida. El mensaje es un mensaje que va a quitar la angustia, la opresión, la aflicción, y te va a dejar en tranquilidad, te va a dejar en armonía, en santa paz para con el cielo y para con tu conciencia y con los que te rodean. No tienes que dar nada, pero tú necesitas ser serio, necesitas ser seria. ¿Sí me explico? Nada más que hacer, solo recíbelo. Pídele perdón al Señor porque no has sido serio ni seria. Le perdóname, Señor. La verdad es que no te he tomado en serio, no te he tomado en cuenta. No he llegado a entender que es muy serio el mensaje, Señor, como para que tú fueras a morir por mí. Ha de ser muy serio el mensaje. Perdóname, abre mi entendimiento para que yo le pueda dar el valor. Yo quiero que tu paz repose sobre de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos por favor que remuevas toda oposición. Remueve todo aquello, Señor, que impide que se pueda entender el mensaje. Padre amado, es que es tan sencillo darle el peso. Lo vemos con el carcelero de Filipos, cayó postrado y dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Señor, fue tan sencillo el mensaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, que hoy puedan los corazones estar en la misma actitud. Por favor, intercedemos, Señor, para que tengas misericordia, y queremos que ellos sean los portadores de paz para que toda su familia alcance bendición. Por favor, en el nombre de Jesús.
Eres conocido como el príncipe de paz. Si estás cansado de vivir como has vivido, si estás angustiado, estás afligida, estás quebrantado, estás derrotado, Jesús es la mejor opción. De hecho, es la única opción. Él es el único que te puede dar paz verdadera. Pero es importante que reconozcas que no la tienes. Es importante que reconozcas que tu estilo de vida, que tus decisiones te han llevado a contestar su espíritu, a altercar con él. Y no es correcto, porque lo único que haces al continuar viviendo así es alejarlo a él. No vas a encontrar este tipo de paz, hermano. Jamás, jamás. Por eso cuando le dijeron a Simón el mago, ruega a Dios por si quizás tu pensamiento te sea perdonado, era lo mismo que le estaban diciendo a Saúl. Ruega a Dios, Saúl, por si quizás tu estado cambie. Pero vemos que no, hermanos. Así como ellos dos, hay muchos ejemplos, hermanos, donde Dios nos entregó a la decisión que habían tomado. No seamos rebeldes hoy. Seamos sensibles, démosle peso a la palabra, démosle la seriedad
valor al mensaje y vamos a recibir la paz de Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Agradecemos mucho, Señor amado, esa suministración de paz que has dado, Señor. Nos da muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a darle el peso, a darle el valor. Ayúdanos, no queremos que te apartes. Te necesitamos hasta el final, Señor.